Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a tratar el tema correspondiente a la radiactividad en el curso de química. Comenzamos a definir qué cosa es la química nuclear. El concepto es lo siguiente. Dice que es la parte de la química que se encarga del estudio de las transformaciones que experimentan los núcleos atómicos asociados con la energía. Su principal fenómeno es el fenómeno de la radioactividad. Esta radioactividad fue descubierta por Henry Becquerel en el año 1869 al examinar las propiedades de fluorescencia y fosforescencia de un material denominado plasblenda. Observó que al estar en contacto con una película fotográfica, esta película se velaba y esta solo podía producirse por algo que se estaba radiando. La radioactividad es un fenómeno que puede ser en forma natural o en forma artificial. ¿Qué cosa es la radioactividad? La radioactividad consiste en la desintegración de los núcleos atómicos inestables, emitiendo partículas y energía por la que se originan nuevos núcleos. Esto puede ser en forma espontánea o en forma natural, o puede ser en forma inducida, en este caso ya es una radioactividad artificial. Tenemos acá un croquis, un gráfico, que nos explica la naturaleza que poseen las radiaciones emitidas por el núcleo inestable. El que experimentó este trabajo de la radiactividad fue Rutherford en el año 1899 y dio cuenta de ciertas radiaciones misteriosas que producían en la naturaleza. Debido a la desviación que experimentan, quedó demostrado que poseen cargas eléctricas, las cuales llamaron partículas alfa, partículas beta, y también la radiación que no experimenta desviación se denomina los rayos gamma. Acá tenemos un cuadro que vamos a utilizar en el desarrollo de los ejercicios correspondientes a las ecuaciones nucleares. Ahí tenemos las partículas, tenemos la partícula alfa, su símbolo, igualmente su equivalencia. También se le conoce como heliones, ¿no? Porque se derivan del helio, que tienen como número de masa 4 y número atómico 2. Y tiene una carga eléctrica divalente positiva, más 2. Después tenemos otra partícula que es los rayos beta, su símbolo, igualmente su notación, ¿no? Son los electrones que tienen número de masa 0 y tienen como número atómico menos 1. Tenemos después el positrón con sus símbolos correspondientes. La diferencia entre el beta y el positrón es que acá el número atómico es más 1. El número de masa igualmente es 0. La diferencia es más 1, que es el número atómico. Después tenemos el protón, su símbolo. Ahí se deriva de un hidrógeno, un isótopo de un hidrógeno que tiene el número de masa 1 y también tiene un número atómico 1. Otra de las partículas es el deuterón, que también es un isótopo del hidrógeno, es el deuterio, que tiene un número de masa 2 y número atómico 1. Después tenemos el neutrón, su símbolo neutrón sin cargas eléctricas, que tiene como número de masa 1 y número atómico 0. Vamos a definir qué cosa es una reacción nuclear. Cuando hablamos de reacción nuclear, dice que es el proceso donde el núcleo atómico cambia de identidad con la emisión de energía. Esto se representa como una reacción o una ecuación nuclear. Existen varios tipos de transformaciones nucleares que lo podemos enumerar con las siguientes. Unas son emisiones alfa, las emisiones beta y emisiones gamma. Después tenemos la transmutación nuclear y finalmente lo último que tenemos, que es la fisión y la fusión nuclear. Si comenzamos a definir las emisiones alfa, las emisiones de partículas, tenemos en primer lugar las emisiones alfa.
Son idénticos a los núcleos del helio, por lo que también se le conoce con el nombre de heliones. Poseen bajo poder de penetración, pero alto poder de ionización. Ya la fórmula, usted lo tiene en el cuadro, pero de todas maneras le estamos considerando también al costado de cada uno de ellos. Número 2, tenemos las emisiones beta. Son equivalentes a un flujo electrónico, son más penetrantes que los rayos alfa, pero su poder de ionización es menor. Después tenemos las emisiones gamma, es energía pura, son radiaciones electromagnéticas y su velocidad es igual al de la luz en el vacío. Es la radiación más penetrante que las anteriores. Para poder balancear una ecuación, se representa una reacción nuclear, se debe tener en cuenta dos reglas: la conservación de la masa y la conservación del número atómico. Si hablamos de la conservación de la masa, para poder conservar la masa, la suma de las masas iniciales debe ser igual a la suma de las masas finales. Igualmente, en la conservación del número atómico, la suma de los números atómicos iniciales debe ser igual a la suma de los números atómicos finales. Acá le coloco un ejemplo donde hago reaccionar el aluminio, que tiene un número de masa 27 y número atómico 13, más la combinación de un fenómeno alfa, que es un helión, que tiene un número de masa 4, número atómico 2 y una carga más 2. Eso se va a transformar en un silicio, que tiene un número de masa 30 y número atómico 14, más un protón, que tiene número de masa 1 y número atómico 1. En la parte de abajo estoy desarrollando la conservación de ambos. Si hablamos del número de masa, o sea, A, sería la suma de 27 más 4 es igual a 30 más 1. 27 más 4 da 31, 30 más 1 igual a 31. Quiere decir que la conservación de la masa se conserva. Igualmente voy a hacer con el número atómico. El número atómico tiene 13 el aluminio más 2 el helio, es igual al 14 del silicio más 1 del protón, 15 el del aluminio con el helio, y tenemos 15 también entre el silicio y el protón. Quiere decir que en ambas se va a cumplir la conservación de la masa y la conservación del número atómico. En el punto B vamos a ver la transmutación nuclear. ¿Qué cosa es una transmutación nuclear? Consiste en la transformación del núcleo atómico en forma artificial. Y esto se lleva a cabo en las centrales nucleares por bombardeos de núcleos llamados blancos, con partículas denominadas proyectiles. La primera transmutación nuclear la realizó Rutherford en el año 1919, en la cual se bombardeó núcleos de nitrógeno con partículas alfa y condujo al descubrimiento del protón. Y finalmente, para terminar todo lo que es la radiactividad, tenemos como punto número C la fisión y fusión nuclear. La fisión nuclear consiste en la ruptura o escisión de núcleos pesados por bombardeo con nitrógenos lentos para dar origen a núcleos de menor masa y un desprendimiento de gran cantidad de energía. Y finalmente tenemos la fusión nuclear, que consiste en la unión de núcleos ligeros, dando origen a núcleos de mayor masa y además la liberación de mayor cantidad de energía que en la fisión. Bien, alumnos, eso ha sido todo en cuanto a la parte teórica. Ya en el desarrollo de la práctica, ahí vamos a desarrollar ejercicios y vamos a continuar con los temas correspondientes, y finalmente va a quedar como algunas preguntas para que también ustedes desarrollen y hagan con la secuencia de lo que he desarrollado en la pizarra. Y finalmente ya tienen ustedes después ya una ficha evaluativa, que es el quiz, que son las notas que van a ser derivadas a la dirección. Muchísimas gracias por su atención.